Bueno, y nuestro tema médico de hoy está buenísimo, ya les habíamos hecho la introducción, pero es que resulta que hoy se conmemora el Día del Melanoma y por eso nuestra experta, doctora María Soledad Aluma, que es cirujana dermatóloga, nos acompaña para que aclaremos un poquito qué es el melanoma, por qué se da, quiénes son más propensos y más importante aún, si tiene cura. Así que antes que nada, doctora, bienvenida. No, muchas gracias por el espacio, me encanta porque realmente hoy es un día que a nivel mundial se tiene que hablar y educar y enseñar sobre esta enfermedad que, para empezar a adelantar, cuando se detecta a tiempo, pues la sobrevida es completamente diferente que cuando se hacen estadios avanzados. Entonces es un tema que realmente nos compete a todos porque pues la piel es el órgano más grande y porque todos podemos mirar nuestra piel y reconocer cuando hay algún cambio. Completamente. Doctor, hablando de reconocer, ¿cuáles son esos síntomas más comunes y cómo las personas pueden identificar que padecen o que van a padecer este tipo de enfermedad? Entonces empecemos diciendo que el melanoma es una forma de cáncer de piel, no es el único, no es el más frecuente, pero es muy particular porque cuando a uno como dermatólogo lo abordan le dicen, bueno, no, nadie se muere en dermatología y realmente sí hay pacientes como los que tienen este tipo de enfermedad que cuando no se diagnostican a tiempo sí pueden tener un desenlace. Ahí en pantalla estamos viendo unas imágenes, más o menos así es como empieza a presentarse el melanoma. Entonces, el melanoma generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces se ve como un lunar diferente. De hecho, en medicina hay un signo que se llama el signo del patito feo. Y el signo del patito feo quiere decir que generalmente todos tenemos un patrón de lunares. Los lunares suelen ser cafés redonditos, ovaladitos, bien definidos, cafés claros, oscuros. Pero cuando hay alguno que sale y que se ve diferente en tamaño, en forma o en color, ese puede ser un signo que te invita a consultar. O si tengo un lunar y empieza a cambiar también, pudiera ser que se está transformando a un melanoma y debería consultar. Pero los rojos no entran ahí. Los rojos no entran ahí. Bueno, ¿qué es esto? Porque yo ya me vi. También tengo un montón de Los lunares rojos son supremamente comunes, empiezan a aparecer más o menos desde los 25 o 30 años. Pueden aparecer en cualquier color de piel, más en personas de piel blanca, se llaman neurubí, son unos tumores vasculares y no hay que hacer nada. Realmente son muy frecuentes, a menos que alguno te incomoda, pues se puede tratar. Doctora, entonces podríamos decir que si uno se empieza a ver como una especie de lunar irregular o que va creciendo, puede ser un signo de alerta, pero puede parecer también de pronto un granito o una pequeña herida o necesariamente empieza como un lunar. Entonces, si hablamos de melanoma, es más un lunar, aunque él no es un lunar alterado, feo, que hay una mnemotecnia que se llama el ABCD del melanoma, en donde hay esa simetría y todas si tienen un lunar, mírense el lunar, imaginen que una línea pasa por la mitad de ese lunar. Bueno, una mitad debe ser igual a la otra. Eso es simétrico. Pero si yo veo que una mitad es diferente a la otra, ese es un signo que pudiera hacerme consultar. Lo otro, los bordes, miren que ustedes pueden definir claramente los bordes de su lunar, pero si empiezan a ver que son irregulares, estrellados, borrosos, ese es un signo también para consultar. Lo otro, generalmente los lunares son cafés claros, oscuros, máximo tienen 2 tonalidades, pero si yo empiezo a ver que el lunar empieza a tener otras tonalidades rojizas, blancas, negras, grises, más de 3 tonos, debo consultar. La D es de diámetro, miren que los lunares suelen ser menos de 6 milímetros, es decir, más pequeños que la cabeza de un borrador, pero si mi lunar empieza a aumentar de tamaño, excepto si son congénitos, entonces debo consultar, o si el lunar me empezó a picar, sangrar, descamar, a cambiar, que es la E de evolución, entonces debo consultar. Ahí es que tenemos que preguntar. Ese es el melanoma. Otras formas de cáncer de piel que pueden ser más comunes, como el carcinoma vasocelular o escamocelular, es lo que tú dices, una herida que no cicatriza, una costrica que se cae y vuelve a aparecer, una cicatriz sin yo haberme golpeado, o una lesión que se ve como perlada, o algo que se ve como verrucoso, como una verruga. Ese puede ser otras formas de cáncer de piel. Doctora, si no estoy mal, este es el tipo de cáncer de piel que más se multiplica aquí en Colombia. Por nuestra ubicación geográfica puede ser, o ya será usted la que nos explique muy bien esto, pero
¿Cuáles son esos factores que hacen posible la aparición del melanoma en los cuerpos? Además de las pieles blancas, que sabemos que somos las que más sufrimos, pero ¿qué otros factores de riesgo hay en el exterior que uno puede evitar para no tener que padecer de esto? Entonces, el melanoma tiene ciertas particularidades. No es el más común, de hecho es el tercero en frecuencia. Solo es del 5% de todo el universo de cáncer de piel, pero causa el 80% de las muertes por cáncer de piel. Es de los más agresivos. Se puede decir, el más agresivo porque es más frecuente. Lo otro es que desde las últimas 4 décadas, cada año hay un aumento en el número de casos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, hay algunos factores que tú heredas que no puedes modificar y que te pueden favorecer a tener melanoma. Por ejemplo, personas de piel muy blanca, de pelo rubio, ojos claros o más si son pelirrojos. Ay, qué pesar de mí. O más si son pelirrojos. Obviamente eso no se puede cambiar. Lo otro, si tienes muchos lunares y muchos lunares, se dice más o menos más de 60. ¿Cuál es un indicador cuando uno ve unos brazos con muchos lunares? ¿Cierto? Ay, Dios. revíseme, Lo yo otro, estoy llena, si yo me siento uno llena de lunares. tiene antecedente familiar o personal de melanoma, hay algunas familias, no es lo más común, que el papá, el hermano, el abuelo tuvieron melanoma, pues ellos tienen mayor predisposición. Otro se llama síndrome de nevus displásico, que son personas que nacen con muchos lunares y son unos lunares raros, como grandes, como feos, ellos también tendrán más riesgo. La edad, en la medida que envejecemos, también aumenta nuestro riesgo a tener melanoma y eso es también por el sol que recibimos toda la vida. Y que se nos bajen las defensas, la inmunosupresión. Entonces, estos factores realmente no son modificables. Sin embargo, el melanoma se produce principalmente por la exposición a la radiación ultravioleta. Niños que se insolan, en la niñez, duplica el riesgo a tener un melanoma en el adulto, es decir, no podemos dejar que nuestros niños se insolen, prohibido. Sobre todo si son muy blanquitos. Independiente. O sea, independiente del tono, una insolación, obviamente es más fácil que se insole un niño muy blanco, pero las insolaciones son un factor de riesgo altísimo. Lo otro, Qué susto. el bronceado y las quemaduras solares Qué susto. en vacaciones. O sea, la exposición solar intermitente e intensa es otro riesgo para padecer melanoma. Cámaras de bronceado. Las cámaras de bronceo, si te metes antes de los 35 años, aumentas en un 75% el riesgo a tener un melanoma. Entonces, estos factores que son modificables son los que podemos trabajar, ¿cierto? No te asolees, no te insoles, no te metas a cámaras de bronceo y revisa tu piel una vez al mes, que eso se llama el autoexamen de piel. Doctora, pero entonces tengo una pregunta acá y es, ¿las personas que viven, por ejemplo, en la costa o en el Caribe son más propensas a este tipo de enfermedad? Depende, porque el nivel de radiación ultravioleta es más alto a mayor altitud, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Bogotá tiene mayor nivel de radiación ultravioleta que Cartagena. La ventaja de la gente de Bogotá es que por el frío se cubre más. Y la ropa es una medida de protección. ¿Cuál es el problema de la gente que vive en Bogotá? Que no ve la hora de que sean vacaciones para ir a quemarse y tostarse. Entonces, ciudades como Cundinamarca, como Antioquia, como el eje cafetero del Amazonas, tienen la mayor incidencia de casos de melanoma. Ahora bien, hay otras formas de melanoma que no tienen que ver con la radiación ultravioleta, sino que es genético y que afecta a la raza negra. Pero ese melanoma se da más que todo en palmas, plantas y en uñas. Okay. ¿Y ahí cómo se ve? Como unas manchas y en las uñas como unas líneas negras. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas no se revisan las palmas y las plantas. De hecho, si hacemos una encuesta aquí, muchos no deben saber si tienen lunares o no en los pies. Y el diagnóstico del melanoma lentiginoso acral, que así se llama, suele ser más tardío. Eso que acabas de decir yo creo que es relevante y es que uno muchas veces no conoce bien su cuerpo. A mí siempre me ha generado mucho cuestionamiento cómo hace uno, por ejemplo, para revisarse la espalda, pues porque finalmente la espalda pues tú no te la puedes ver claramente, entonces como que hay que pensar en la espalda. Pero si es por la radiación solar, el melanoma a mí me debe aparecer donde efectivamente está más expuesta la piel al sol, o yo me expongo mucho al sol en los brazos y el melanoma me puede dar, por ejemplo, en la cintura. Hay diferentes formas de melanoma.
Hay unos melanomas que se presentan más en jóvenes y que tienen mucha relación con la exposición al sol y se presentan principalmente en la espalda y en las piernas. Hay otro tipo de melanoma que se llama léntigo maligno que da en personas mayores por haber recibido sol durante toda la vida y ese da más que todo en la cara. Y hay otros como los de la raza negra que pueden dar en palmas y plantas y genitales. Ahora bien, el melanoma se origina de unas células que son las que nos dan el color no solo en la piel, sino también en los ojos, que son los melanocitos. Hay melanoma ocular, hay melanoma en mucosas, ¿cierto? Dios. Entonces, ¿qué hay que estar atento? Así como está el tema de las citologías, de a tal edad hacerse el examen de la próstata, la mamografía, se puede hacer el examen de piel, que es el autoexamen. ¿Cuándo? Un día al mes, solo un día. Ojalá en pareja, porque es más fácil revisarse en pareja. Desvestirse, pararse frente a un espejo y de forma atenta mirar de arriba a abajo tu piel. ¿Para qué? Para que tú tengas súper claro que tú tienes un lunar aquí, cuáles son las características, que tienes un lunar, no sé, en otras partes. Al terminar sentándose, viendo palmas, plantas y con un espejo verse genitales. Mucha gente no sabe absolutamente nada de lo que tienen sus genitales. Pues doctora, yo creo que aquí la invitación y el mensaje es que primero estemos pendientes de cualquier cambio en nuestra piel, pero además de eso que no nos dé miedo consultar, porque efectivamente un diagnóstico, digamos que rápido, nos puede salvar. Usted estaba diciendo cuánto es la tasa de... Si tú diagnosticas un melanoma en estadios iniciales que está solo en piel, la sobrevida a 5 años es mayor al 95%. Si tú lo diagnosticas en estadios tardíos, que es cuando ya comprometió ganglios o metástasis, aunque ha mejorado mucho por nuevos medicamentos, la sobrevida es de 40%. Antes era del 10%, entonces es muy diferente el pronóstico. Y lo que yo les digo a los pacientes, no se requiere sino mirar la piel. No hay que hacer ningún examen doloroso. Sí, no hay o que ir donde el costoso. médico más especializado, Exacto. pues a un examen Nada. carísimo. Es conocerse. Nada, es conocerse. Conocerse y saber qué cambios, ustedes ya saben, siempre los diagnósticos tempranos son los mejores. Doctora, ¿cómo la encontramos a usted en redes sociales? A través de la clínica Aurora, Ok, Aurora Piel. Aurora Piel, ahí está apareciendo entonces el Instagram de la doctora también en pantalla y nosotros pues esperamos tenerla a usted por acá de nuevo para que hablemos de más temas porque yo creo que la piel, Es el órgano más condiciones de importante. piel, mejor dicho, es lo que hay y sé que a nuestras televidentes les gustan mucho estos temas. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Doc. Gracias a ustedes. Separémonos un segundito mientras me preparan otro cafecito. Sí, claro. Chao.